Muy buenas a todos, hoy tenemos por el canal Bulletstorm VR en su versión de PC VR. Y de primeras tengo que deciros que traigo malas noticias. Y es que por desgracia no han incluido el doblaje original en español y nos han colado el juego con subtítulos. Por lo tanto el juego está en español, sí, pero solo textos, y es una putada. Porque un juego tan frenético y de tanta acción, leer subtítulos es una tocada un poco de testículos. Además, el juego es muy de la broma, por lo que muchos chistes no nos dará ni tiempo a leerlos. Respecto a lo visual, en la versión de PC se ve muy bien, y hay ciertas escenas que son bastante impresionantes. Si bien es verdad que los gráficos tampoco son la repera, sí que me da la sensación de que se ve al menos como el original, el cual ya tiene al menos 10 años. Por lo tanto, sabiendo eso, bajo mi punto de vista es un juego visualmente bastante aparente, al menos en esta versión. Eso sí, la IA de los enemigos la falta un hervor, o varios. No jugué la versión de monitor lo suficiente como para compararlo. Supongo que será igual, digo yo, porque la mayoría de las veces parecen masillas disparando y esperando a que los mates de las formas más extrañas posibles, y así recibir sus puntos de ejecución. Al iniciar el juego nos pregunta varias cosas para ajustes de comodidad. Tenemos recargas totalmente manuales o incluso de botón, según queramos. Tenemos montones de armas y todas con habilidades secundarias. Respecto al control, yo al ser zurdo he visto un problema, y es que no te dejan usar el ajuste principal de la mano izquierda para que el arma te salga en ese lado y además usar el stick izquierdo para andar. Por lo tanto, he terminado usando el arma con mi mano mala, la derecha. Y la habilidad del látigo, que recibiremos un poquito más adelante, la he usado con mi mano izquierda. Por lo cual al final termino usando más el látigo que el arma. Pero en este juego no hay problema por ello. Además, las armas tienen una mira láser para apuntar, lo cual lo hace mucho más sencillo. También podremos dar patadas y resbalarnos por el suelo. Como todo en este juego, está pensado para matar de 1000 maneras a nuestros enemigos. Y cuanto más macabro sea, más puntos nos darán, los cuales usaremos para mejorar nuestras armas, principalmente en cuanto a espacio y carga de habilidad especial, poco más. Tengo que decir que el juego puede notarse algo antiguo en mecánicas. Obviamente es un juego con años detrás, y tampoco es que estemos hablando de un juego que haya marcado una época. Es un juego divertido, de acción desenfrenada, para echar el rato. Creo que va a haber dos tipos de usuarios bastante marcados: los que se aburran y les parezca demasiado ortopédico, y los que les parezca una pasada. Bueno, realmente tres. En el medio estoy yo. Comprendo a las dos partes y por eso las menciono. Y es que hay cosas que pueden verse antiguas, pero también hay otra parte de mí que me dice que mola un huevo. Y estoy seguro de que si estuviese doblado al español lo diría seguro. Pero me he llevado un mazazo muy grande con eso. Ah, se me olvidaba. He podido probar una misión con la tipa, que creo que es contenido exclusivo de VR. Y es una salvajada lo roto que está el personaje. Tiene como unas espadas látigo invencibles que no da tregua a los enemigos. Pero bueno, supongo que serán misiones menores lo que han incluido, y por ello no le doy tampoco mucha importancia. También decir que tenemos algunas mecánicas en las que tendremos que trepar y variará un poco el gameplay, aunque ya os advierto que la mayoría del juego será ir avanzando para matar más y más. Aunque entre medias nos irán variando escenarios y situaciones que nos mantengan con algo de sorpresa al encontrarlo. Las cinemáticas del juego son bastante y funcionan entre zona y zona de gameplay. Son como una pantalla de cine y podemos elegir verlas en 3D, al gusto de cada uno. Así que poco más que decir, estas son mis primeras impresiones. Es un juego que puede ser muy divertido, totalmente arcade, y que no es para pensar. Es un juego que no se toma muy en serio a sí mismo, y creo que la conversión en VR ha sido realizada de manera bastante decente, a pesar de las limitaciones técnicas del propio título. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta luego. Suscríbete si te mola el contenido. Bye bye. Nice view. You wanna make out? Just two gruff, military-hardened dudes sitting in an elevator, snuggling out their woes in a totally hetero way. Huh. Ah, that's a nervous chuckle. Either your human side gets the joke, or your computer side likes the way I look in these pants. Or a little of both, perhaps. Hey, I'm not judging. I'm just a good-looking man.